Bueno, sean todos bienvenidos a este podcast. Se va a dividir esta sección en dos podcasts, podríamos decirlo, que se basan en la estadística aplicada en el ámbito de la psicología. En este primer capítulo, primero, antes de proseguir con todo esto, debo de pedirles una disculpa si escuchan gritos, porque ya grabé como unas 5 veces anteriores y escuché unos gritos ahí de fondo. Es que hay fiesta aquí cerca, no es que yo sea Jeffrey Dahmer, ni que tampoco me asemeje a Jeffrey Dahmer para nada. Disculpen la broma, mala broma, pero el punto es que voy a comenzar a hablar acerca de la estadística en la psicología. Primero vamos a enfocarnos en un texto en específico, que es el primer capítulo del libro de Boloña, que presenta ¿por qué la estadística en la psicología, ¿no? Esta pregunta que usualmente estudiantes de psicología nos hacemos, y justo también antes de checar probablemente los programas escolares o de verlo desde afuera a la psicología y no adentrarnos en ello. Y bueno, estadística tal vez en un ámbito más inicial, podríamos verlo, ámbito más inicial, ¿qué es eso? En un acercamiento más superficial, podría decirlo, podríamos verlo como estas gráficas, estas promedios, estas variables, este tipo de cosas que usualmente decimos como se presentan para decirnos causas o consecuencias acerca de trastornos, acerca de lo que produce los trastornos y ese tipo de cosas. Va un poquito más allá, y cuando decir poquito quiero decir mucho más allá, y creo que aquí es lo que voy a explorar en este pequeño podcast. Bueno, pequeño podcast, no sé cuánto vaya a durar, así que vamos a darle, que los otros se han durado más de 20 minutos fácil, no sé cuánto voy a durar este. Comenzamos un poco a ver qué es lo que hace la estadística. Bueno, la estadística nos ayuda a esta comprensión, este estudio de fenómenos o de causas o de consecuencias, tanto en el ámbito individual como en el social. Pero en este punto, el decir ámbito individual, disculpen, creo que nos hace pensar que también se estudian las individualidades. Pero aquí va una característica de la estadística. La estadística analiza los conjuntos, no a las personas aisladas. Entonces de esos conjuntos se toman ciertas conclusiones. Y este es el punto de la estadística dentro de la psicología. Creo que ya tienen como que una idea global, algunos, acerca de cómo se conjunta la estadística con la psicología. Pero bueno, el hecho de que también la psicología nos ha enseñado algo muy importante y que siempre se enseña a través de cualquier carrera de psicología es que siempre existe muchas causas, es multicausal, existe una multicausalidad, y creo que aquí es algo que se toma en cuenta en la estadística. Una sola causa probablemente no sea la causante de un efecto. Puede haber distintas causas para un efecto, pero lo importante de la estadística es tomar algunas de esas causas que son generales para que sean el pilar probablemente de comprobar alguna hipótesis o incluso ayudar a alguna persona en un proceso terapéutico. Ahí vamos con esto. Ok, un ejemplo claro de esto es o la ansiedad o la depresión, cualquier tipo de trastorno mental, cualquier tipo de enfermedad en general, pero nos vamos a centrar en la ansiedad, creo que era un ejemplo del que venía ahí. El punto es que este tipo de enfermedades tienen causas tanto individuales como sociales, y el hecho de que la estadística se centre en analizar conjuntos nos puede ayudar a comprender esas causas sociales. Y es algo muy curioso porque, no sé si conozcan la existencia del manual de diagnóstico, el DSM-5. El punto es que si no existieran estas causas generales, no podríamos englobar estas enfermedades para ver cuáles son las posibles causas de manera general, ¿no? Aquí nos mostraba también el ejemplo de un niño que pues es malo en la escuela, ¿no? O cualquier alumno que sea malo en una escuela. Podemos tomar con la estadística causas, podemos analizarlas, hacer una investigación y podemos ver si esas causas son algo general, o sea, que puede ser el sistema educativo como tal que esté mal y probablemente no el niño, o que sea algo específico ya relacionado con el aprendizaje del niño, ¿no? Es decir, con la estadística también podemos pasar de lo particular a lo general, y esas causas generales podemos englobarlas para determinar acciones que se pueden tomar y generar una resolución, ¿no? Es algo que planteé al principio.
el propio capítulo. Y podemos decir que está dirigida a ver el modo en que los factores generales afectan a lo que se observa. O sea, porque generalmente también los factores que son más, válgame la redundancia, voy a volverlo a repetir, pero más generales, que son más amplios, que pueden afectar a distintos individuos, puede ser una de las causas que pueden afectar a nivel particular. O sea, podemos ver más allá de los casos particulares con la estadística. Y después podemos enfocarnos, una vez teniendo en cuenta las causas generales, a algo más particular, algo más individual, precisamente para resolverlo, ¿no? Es una gran herramienta. Desde aquí estoy viendo, desde mi punto de vista, es una gran herramienta. Y creo que no lo había visto desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque en un momento más vamos a ver que se divide en 2 áreas. Y esas 2 áreas son indispensables para el estudio. Bueno, por ejemplo, algo dentro de esto que es muy importante destacar es que gracias a las estadísticas, gracias a esta manera en que se estudia a distintos individuos para hacer un estudio de manera general y obtener como que esas generalidades, es como en las teorías y determinaciones. Bueno, en general yo sé que han escuchado acerca de Piaget, que es como de los más famosos, y de Wundt o de Sigmund Freud, que son los más famosos, en este punto en que determinan como que ciertas etapas del desarrollo. Y esas etapas del desarrollo se basan mucho en la edad del niño. Y esto se obtuvo precisamente por estas generalidades, porque esas generalidades eran como de... Esas generalidades eran el hecho de que veían algunas características que se compartían en los niños a cierta edad, y eso era lo que lo relacionaba. Ok, la mayoría de los niños, hay 80 niños de 100 que en esta etapa del desarrollo, en esta edad, en este rango de edad, ya pueden hacer tal actividad. Entonces, por ende, la mayoría de los niños pueden realizar esta actividad. Entonces vamos a ponerlo en nuestra teoría de esta manera, ¿ok? Es un punto importante desde mi perspectiva, pues, para la creación de estas teorías, porque ayuda bastante a centrar esto en algo más comprobable desde cierto punto y algo más científico, que tenga esas bases científicas, que la psicología pueda considerarse como una ciencia como tal, ¿no? Que es un debate que, bueno, ha existido durante mucho tiempo. Ok, un punto importante es que conocer las regularidades grupales no implica dejar de lado al individuo, sino que implica situarlo en relación a un grupo y conocer los factores de orden general que pueden estar afectándolo individualmente, que es algo que había mencionado anteriormente. El hecho de que separemos la individualidad de una persona para ponerlo con la relación en un grupo, en lugar de hacer bajarle la importancia a ese individuo, realmente es primero obtener una generalidad para después actuar ahora sí de manera individual. Sobre todo cuando se trata de terapias, es algo que es muy usual. Tomas una generalidad para ver cuáles son las causas que pueden provocar algún trastorno en algún paciente, y posteriormente trabajas para ver cuáles son específicamente las causas del individuo, pero pues, se ayuda con base en las generalidades. Lo que sí nos ayuda también en la estadística, que puede ser algo controversial, lo voy a dejarlo para otro momento, pero es que según lo que mencionaba también Aristóteles dentro de la lectura, y lo que se mencionaba acerca de esta observación, es que se puede con la estadística observar estos conjuntos como un objeto lejano, y así quitarles el probable cariño que se tengan, o la probable relación, ¿no?, que se tenga. Porque creo que es un punto importante por el cual también no se puede realizar terapia a un familiar o a algún ser querido como tal, ¿no? Bueno, también otra de las características así que se pueden tomar en cuenta es que, pues, como toda cosa en la vida, también tiene su punto negativo. En el punto negativo tenemos que se puede usar de manera malintencionada para manipular la estadística al servicio de probar alguna
falsedad por ahí, que pues a la vista de que no puede interpretar los resultados, pues puede aparecer como una verdad irrefutable, porque claro, es algo que está basado en un método que va más inclinado a lo científico, y como las personas usualmente checan este tipo de, o las gráficas por ejemplo, en dado caso que se pueda generar una malinterpretación, pueden lograrse objetivos que no son tan éticos, pero aquí entra un poquito más la ética dentro de todo esto, porque pues a fin de cuentas es mostrar información, y desde mi perspectiva, para el uso que queremos darle, es precisamente para dar a conocer y no para tratar de manipular. Pero pues bueno, hay personas en esta vida que pues prácticamente tratan de hacer algunas cosas de manera amoral, se puede decir. El punto es que también se puede usar de esa manera. Hay un mito de técnicas cuantitativas acerca de que estas pueden dotar de cientificidad un argumento vacío con respecto a que no se haya investigado correctamente, o que simplemente sea una falsedad, como ya hemos mencionado. O sea, el hecho de que sean técnicas cuantitativas no quiere decir que cualquier información presentada vaya a tener ese estatus de cientificidad. Otro punto importante es que el hecho de que nos centremos en generalidades dentro de las estadísticas no quiere decir que rebajemos lo complejo de la situación. ¿Por qué? Porque comprendemos que existe una multicausalidad, que es uno de los puntos que manejé anteriormente, que existen diversas causas y que también el contexto, que es otra de las cosas que voy a tocar más adelante, pueden influir. No es que rebajemos lo complejo, sino es que nos centremos en algo para posteriormente, de lo general, posteriormente pasar a lo individual, como ya lo había mencionado anteriormente también. Es algo que se me quedó súper grabado, porque yo no esperaba que se manejaran también estos términos de complejidad dentro de las estadísticas. Ok, como una de las funciones dentro de todo esto, de toda esta herramienta que puede llegar a ser la estadística como tal, es que existe un resumen del conjunto, de un conjunto grande de información. Es decir, se resume el que tengamos muchísima información, y posteriormente la extensión de las conclusiones se observan en ciertos sujetos a otros sujetos que no se han observado. Esto quiere decir que una de las funciones es resumir una cantidad exageradamente grande de información, y posteriormente se pueden sacar conclusiones de aquellos sujetos que no han sido observados con aquellos que se observaron. Estas dos funciones generales es lo que da pauta a lo que son las áreas de la estadística, que en estas son la descriptiva e inferencial. Ok, antes de pasar a describir cada una de estas, descriptiva e inferencial, que realmente es algo muy sencillo y que es algo que a mí me gustó muchísimo conocer, pasemos a ver lo que es una muestra. Ok, aquí están lo que es la población de referencia y lo que es la muestra. La muestra, que posteriormente yo sé que vamos a checar esto más a profundidad, pero la muestra es un pequeño conjunto, o sea, dentro de... Voy a manejarlo de esta manera. Primero tenemos la población de referencia. Lo vamos a ver como una escuela, los alumnos de una escuela. Es una población de referencia. Es en un contexto que es el contexto escolar, dentro de probablemente una ciudad. Está solo la población de referencia, es los alumnos de esa institución precisamente. Y la muestra, pues, aquel pequeño grupo de alumnos, probablemente 30, probablemente 50, depende, que hayamos escogido para realizar el estudio, ¿no? Para realizar esta investigación. Muestra ese pequeño conjunto, a población de referencia, el total de esa población que se tomó en ese contexto, en ese tiempo, de esa manera. Ok, empecemos con la descriptiva. Ok. La descriptiva, como ya lo mencioné anteriormente, de una manera muy general, es ese resumen, esa síntesis de un conjunto grande de información. Entonces, esto se resume, es su función, y esto se resume mediante promedio gráficas, ¿no? Que es lo más común. Esto se sintetiza la información
y la vuelve más manejable para su interpretación. Es decir, de todo ese conjunto, tal vez, miren, como voy a tomar otra vez la referencia de estos alumnos, de esa población de referencia que son los alumnos, tomamos una muestra que son los alumnos de, digamos, es una primaria, los alumnos de sexto de primaria. Y los alumnos de sexto de primaria, estamos viendo que quienes reprobaron, ¿no? De cuántas personas aprobaron la materia. Y esas personas que aprobaron, vamos a decir como de, ok, sí aprobó o no aprobó. Tenemos un conjunto de información enorme, que son probablemente 50 alumnos, ¿no? 50 alumnos, y de esos 50 alumnos, 45 aprobaron y 5 reprobaron. Ponemos una gráfica en donde se vea la cantidad de alumnos que aprobaron con la cantidad de alumnos que no aprobaron. Y así de esa manera se resume el tener 50 datos individuales acerca de si aprobaron o no aprobaron, que tener un conjunto en el cual ya podemos verlo de una manera más manejable, más comprensible, chavos. ¿Cómo no? Bueno, posteriormente tenemos la inferencial. Una cosa importante antes de pasar es que la descriptiva, según tengo entendido, puede vivir sin la inferencial. En metodología de la investigación, la descriptiva, se puede hacer una investigación basado en la descriptiva. Sin embargo, si no se tiene una buena descriptiva, no se puede hacer una buena inferencial. Entonces, podemos decir que la inferencial de alguna manera vive por la descriptiva, pero la descriptiva no necesita de la inferencial. ¿Por qué? Bueno, porque la inferencial es, si eso que observamos vale para aquello que no hemos observado, entonces lo podemos usar. Claro, ese es el punto, que podemos usar aquello que observamos para también describir lo que no observamos, pero solo bajo algunas condiciones que se pueden extender, ¿no?, en nuestros hallazgos a casos no observados. Es decir, no podemos generalizar si las condiciones no son adecuadas para ello. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí algo que ponía muy curioso y que es un ejemplo con el que se me quedó súper grabado es, por ejemplo, las madres, hay madres que consumen alcohol y hay madres que no consumen alcohol durante el embarazo. Una vez que nacen los niños, algunos tienen problemas cognitivos, otros no tienen problemas cognitivos. Aquí, ok, observamos a las mujeres o a las madres que bebieron alcohol y a las madres que no bebieron alcohol. Y a los niños, ¿no? Podemos generalizar, en un momento que ya que obtenemos la investigación, podemos generalizar acerca de si el consumo de alcohol tiene una relación directa con ¿podríamos decir? No, si el mal desarrollo cognitivo o el buen desarrollo cognitivo. Se puede generalizar, bueno, solo si las condiciones lo permiten. ¿Cuáles condiciones? Bueno, ¿a cuántas personas le hicimos la muestra? Si son 5 personas, no va a servir mucho esa generalidad, porque podemos estar equivocados con facilidad. Ok, si es una muestra grande, también debemos de ver las condiciones sociales. ¿A qué clase de personas le hicimos? Se puede aplicar también en otros países, porque esa es otra cosa también. Las investigaciones realizadas en México puede que no apliquen en otros países. Puede que si sacamos una estadística acerca de las condiciones socioeconómicas que tenemos en el país por el gobierno, puede que no aplique en Venezuela, porque no es el mismo tipo de gobierno. Entonces, ahí tenemos algo muy importante a tomar en cuenta. Y eso es de que el contexto limita, algunas veces, a aplicarlo a todo en general. ¿Okay? Debemos de ser muy conscientes con esos puntos. Y bueno, aquí algo con lo que quisiera concluir este primer podcast, esta primera parte, es que todo esto muestra que existe un carácter herramental, o sea, de la estadística. Es decir, que la estadística se puede usar como una herramienta y que su uso estará al servicio de la producción de conocimiento válido. Eso es algo completamente real, pero solo hay que tomar en cuenta estos aspectos y es algo un poco más complejo de lo que parecería a simple vista, pero lo que proporciona la información es fundamental, porque yo me estoy dando cuenta, en serio les voy a decir, me estoy dando cuenta de que esta parte es más interesante de lo que yo creía, porque inicialmente probablemente me gustaban mucho los números, matemáticas y demás,
Pero creo que entenderlo desde esta perspectiva también es más interesante. ¿Por qué? Porque puedo entender el por qué se usa esta medición. ¿Por qué utilizamos las estadísticas más allá de solo aplicar los puros números? Que probablemente para mí sería muy divertido solo estar manejando las variables, los promedios, los rangos y demás en este punto. Pero bueno, espero que les haya gustado esta parte y ahora vamos con la segunda parte en el siguiente podcast. Muchísimas gracias por escucharme.